Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 16. Eh, el día de hoy vamos a seguir trabajando la parte de los decimales y la recta numérica. Por ahí algunos han tenido todavía algunas dudas acerca de cómo trabajar los decimales en la recta numérica y cómo transformar eh, fracciones a decimales o cómo ubicar una fracción, cómo convertir una fracción a una fracción equivalente. ¿A qué se refiere eso? Eh, no sé, por ejemplo, como cuando necesitas comparar dos fracciones y necesitas saber cuál es mayor, ¿no? Entonces, de repente, seguimos por ahí fracciones y decimales en la recta numérica, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, lo primero que debemos entender es lo siguiente, ¿no? Nosotros a la hora de estar comparando dos fracciones, saber quién es mayor y quién es menor, siempre tenemos que comparar el mismo tamaño, ¿no? Imaginemos que no podemos comparar un cuadro pequeño con un cuadro grande, porque, por ejemplo, no podrías equivaler, no sería lo mismo, ¿no? Entonces debemos entender que arrancar desde esta idea, ¿no? De que cuando vamos a comparar algo, quiere decir que esos algo tienen que estar del mismo tamaño. Entonces, alguien me pregunta, hago un ejemplo muy sencillo y muy claro, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿Un tercio, un medio, perdón, o tres cuartos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Imaginemos que tenemos la misma figura y esa figura yo la divido en dos partes. De tal manera que ahora ya tengo dos partes y solamente me faltaría yo iluminar la parte que me está tomando. Recordemos que las partes de una fracción, la parte de arriba es el numerador que me dice cuántas partes voy a tomar del entero y el denominador que me dice en cuántas partes voy a estar partiendo o dividiendo mi entero, ¿no? Entonces, a eso se refiere, me está diciendo que lo divida a la mitad o que lo divida en dos partes y que de esas dos partes solamente tome una, ¿no? Entonces, el otro sería algo muy similar, lo voy a dividir en cuatro partes, me está diciendo que lo divida en cuatro partes y que de esas cuatro partes yo voy a tomar tres. A simple vista se ve claramente que tres cuartos es mayor que un medio debido a que abarca más el espacio de la figura, ¿no? Que la parte sombreada es mayor, entonces simplemente me dices el tres cuartos es más grande que el medio. Entonces, pero ¿cómo sé que realmente es más grande? Pues yo puedo dividir entonces o puedo partir esto y convertirlos en cuartos debido a decir que yo ahora tengo cuartos en vez de medios y que ahora yo voy a decir que lo que realmente tengo son dos cuartos porque se fijan, ahora ya tengo cuartos y, y voy a compararlo con tres cuartos. Aún así, tres cuartos es mayor y nosotros podemos ver que cuando en las fracciones son homogéneas o que tienen el mismo denominador, es mucho más fácil. Lo único que tenemos que ver si está dividida en las mismas partes, quién es el numerador mayor, ¿no? Entonces, es importante que cuando saquemos equivalencias multipliquemos tanto el numerador como el denominador por el mismo número para poder sacar esa equivalencia, ¿no? Y decir, por ejemplo, yo multipliqué un medio por dos o lo dividí a la mitad una vez más. Podría decir que eso fue lo que hice. Dije 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Esa es la manera correcta en que nosotros podemos sacar una fracción equivalente. Multiplicar el numerador tanto como el denominador. Entonces, hay ocasiones en que cuando comparo dos fracciones, pues es muy sencillo, ¿no? Porque son múltiplos muy seguidos, hay múltiplos, pero va a haber ocasiones en las que, por ejemplo, el múltiplo no está tan cerca. Por ejemplo, tengo 3/8 aquí y tengo 4/7. Entonces, yo tengo que buscar un común denominador, en este caso ya lo he puesto, es el 56, pero ¿cómo fue que lo obtuve? Entonces, yo tengo que buscar un mínimo común múltiplo para hacer mis fracciones homogéneas, aunque mis fracciones estén divididas en la misma cantidad de partes,
para poder yo comparar el numerador y saber quién es la fracción mayor, ¿no? En este caso, pues obviamente empezamos a buscar el mínimo común múltiplo, entonces tenemos que generar múltiplos tanto del 8 como del 7 y saber cuál es el múltiplo que es común y que es el más pequeño entre ambos. Por lo regular, una vez más les indico que se utiliza el mínimo porque siempre es más fácil trabajar con fracciones más pequeñas. Podemos seguir teniendo múltiplos, pero sería muy complicado porque nos darían números muy altos, muy grandes, que serían equivalentes, pero serían más difíciles de trabajar. Por eso siempre se busca el mínimo, ¿no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que yo ya tengo lo que viene siendo los múltiplos. Tengo 8, 16, 24, 32, 40, 48. Y se fija, es como la tabla del 8, ¿no? Y aquí tendría como la tabla del 7. Entonces, si se fijan, el primer múltiplo que tenemos en común es el 56. ¿Sale? Por eso es que yo digo 56. 56 avos, 56. Quiero decir que en ese momento yo puedo poder partir mis figuras en 56 partes, tanto iguales, tanto para octavos, para como séptimos en esta parte, porque si, por ejemplo, si yo quisiera dividirlos a la mitad y partirlas y partirlas y partirlas y partirlas, hasta que llegue, por ejemplo, hasta 56, las partes tanto de este lado serían iguales como las de el mismo tamaño, me refiero a las partes las que las dividí, serían del mismo tamaño. Ya lo único que tengo que hacer es, bueno, ya encontré que el 56 es un múltiplo. Ahora, ¿cómo llego a eso? Pues cuánto o qué número es el que necesito buscar para multiplicar tanto mi numerador como mi denominador, pues es el número que me permite llegar a 56, en este caso es 7. Entonces multiplico 7 por 3, 21, y 7 por 8, 56. Lo mismo va a pasar para el 7, hasta que ves que partir las partes en partes iguales llega a 56, pues hasta pues el número 8. Entonces, 7 por 8 son 56 y 8 por 4, 32. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que ahora sí ya son homogéneos porque tienen el mismo denominador. Y simplemente decir que 21 es más pequeño que 32. Súper sencillo. Hay un algoritmo muy sencillo también para explicarlo, para poder encontrar esto de una manera muy sencilla. Se dice que si yo tomo estos dos números y los multiplico, voy a tener un producto de un múltiplo común entre ambos, ¿sí? Eso es porque si los tomo como factores en un producto, acuérdense que el orden de los factores no altera el producto, o sea, tanto puedo multiplicar 7 por 8 como 8 por 7, y al final obtendría un número que es múltiplo de ambos, el 56. Entonces, por eso es que en ocasiones decimos que podemos hacer el algoritmo de multiplicar cruzado, por ejemplo, decir 3 por 7, 21, y decir 4 por 8, 32, y 7 por 8, 56. Entonces, multiplicar cruzado y luego multiplicar los denominadores para saber cuál es el múltiplo común, aunque no sea el mínimo, ¿no? También es un algoritmo que de repente suele ser muy útil, pero a veces suele complicarse un poco cuando empezamos a manejar números más grandes, que es lo que realmente tratamos de evitar. ¿Sale? Entonces, hasta el momento, esa es la manera en que yo puedo comparar las fracciones si son mayores o son menores. Digo, esa es la manera correcta. Claro que también existen otras formas, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver después. Pero ahora lo que me interesa es, bueno, ya sé ubicar fracciones, quién es mayor y quién es menor, pero ahora me importa trabajar con los decimales, ¿no? Antes de empezar a trabajar con la recta numérica y los decimales, me gustaría platicarles cómo saber qué número es mayor con los decimales para encontrar el número mayor y el número menor para darles un orden, ¿sale? Entonces, de repente nos dan esos tres números. Si se fijan, al principio la mayoría pensaría que este número es el mayor porque tiene mayor dígitos, pero aquí es donde empezamos a darle utilidad a lo que viene siendo el punto. Entonces,
Es muy importante que recordemos la parte acá donde teníamos nosotros, acuérdense que tenemos unidades, tenemos decenas y tenemos centenas, que es como nuestra notación, así como tenemos décimos, centésimos y milésimos. Entonces vamos a ver la manera de poder encontrar quién es el número mayor y quién es el número menor. Y eso nos interesa porque si yo sé quién es mayor y quién es menor, yo podría ordenarlos en una recta numérica de forma de que siempre sé qué número va antes y qué número va después. Por eso es importante saber poderlos ordenar, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender bien claro es que el punto siempre tiene que estar alineado con los demás, debido a que al principio lo que yo necesito hacer es reconocer cuando yo quiero saber qué número es más grande, primero necesito saber quién es mi parte entera, reconocer la parte entera. Una vez que ya he visto que hay una parte entera, tengo que analizar los décimos y luego los centésimos y luego los milésimos y así sucesivamente hasta millonésimos, etcétera, ¿no? Entonces, primero analicemos la parte entera y por eso he trazado esta línea que me separa los decimales de los enteros. De las unidades, nosotros aquí a simple vista podemos darnos cuenta que obviamente el mayor de los números es el 43, el número mediano es el 23 y el más pequeño es el 10. Por lo tanto, el número que es menor sería el 10. ¿Por qué? Porque tengo que tomar siempre en consideración primero la parte entera, ¿no? Entonces, este sería el primero, si lo ordeno de menor a mayor, este sería el segundo y este sería el tercero. Pero, ¿qué pasa cuando los números, los enteros, la parte entera es igual? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que tomar la siguiente cifra que vendría siendo los décimos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta parte, estos números. ¿Quién es el mayor? Si se fijan, la parte entera, en la parte todos son iguales. Entonces, ahora solamente voy a tomar los décimos. Y por ejemplo, puedo darme cuenta que el 7 es el mayor, el 5 es menor que 7 y así como 4 es menor que 5. Entonces, ¿quién sería el más pequeño de estos números? Pues sería este. ¿Por qué? Porque tiene un 4 en los décimos. Entonces, no importa que acá tengamos más números. Lo que tengo que considerar siempre primero son la parte de los décimos. El segundo pues sería el de arriba porque es el de medias y el que tiene el número más grande es el de abajo, por lo tanto, porque es 7. Tú dirías, ¿quién es mayor? 4, 5, 7, pues obviamente el mayor de los números es el 7, por lo tanto el mayor de los números es 10.7. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasaría si enseguida volvemos a encontrarnos con que tenemos un número que también tiene los décimos iguales? Tendríamos que tomar la parte de los centésimos, pero aquí pasa algo eh, algo que también confunde demasiado. Y es que, por ejemplo, miren, yo aquí efectivamente tengo décimos, pero aquí no tengo centésimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo tomar el siguiente, evaluar los números en centésimos y aquí me falta un número? Recordemos esto que es muy importante, el del punto. A la derecha los números no cuentan o son imaginarios, por así decirlo. Por lo tanto, yo podría decir que aquí tengo un cero, ¿sí? Entonces lo puedo rellenar con ceros. Y ahora sí decir que tengo centésimos, ¿no? Tengo 50 centésimos. Ahora, ¿quién sería el número más grande entre todos ellos? Si se fijan actualmente, pues voy a tomar la última línea debido a que las tres primeros dígitos son iguales. Tengo que el 5 es mayor que el 2, que el 2 es mayor que el 0. Entonces, ¿quién es el número más pequeño? El número más pequeño es este que tengo aquí, que es 10.5. El segundo sería 10.52 y el tercero sería 10.55. Entonces, lo mismo va a pasar para los milésimos cuando llegamos a la parte de los milésimos, pero también existe otra forma. Si se fijan, como les digo una vez, los ceros a la derecha no encuentran. Una manera muy práctica y muy rápida de yo saber qué número es mayor, siempre y cuando la parte entera siempre sea igual, porque podemos recordemos que siempre tenemos que evaluar primero la parte entera y si mi parte entera es igual, yo puedo agregar, digamos, ceros imaginarios, que aquí los he agregado ceros imaginarios, para yo saber qué número es más grande y qué es más pequeño. Entonces, por ejemplo, decir que ahora tengo aquí que tengo un 10, tengo un 100, un 56 y un 900.
20. Entonces, ¿qué número es el más pequeño? Pues el más pequeño sería el 10, ¿no? Si ustedes se fijan y contamos normalmente como lo haríamos, el 10 es el más pequeño, el segundo sería el 56, el tercero sería el 100 y el más grande sería el 920. Esta es una manera también muy práctica de reconocer quién es mayor en los decimales, ¿no? Agregándole ceros, emparejando la misma cantidad de ceros. Fíjese que no afecta si yo agrego ceros, sigue siendo la misma cantidad porque están a la derecha del punto. Sí, entonces también es una propiedad muy útil que tenemos con los números, con el punto decimal, para evaluar qué número es mayor que otros. ¿Sale? Entonces, una vez que ya sabemos eso, nos piden, por ejemplo, ahora sí, encontrar la recta numérica a cierta cantidad de decimales, porque necesitamos encontrar decimales. A simple vista, yo podría decirles quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Yo sé que el décimo va primero porque el décimo es 100. Aquí tengo un centésimo, que lo tengo aquí, es un centésimo, pero que en esto sería un 10, y un milésimo que al final de cuentas es 0,1. Si se fijan, aquí tengo 100, 10 y 1. Entonces, ¿quién es el más grande? A simple vista, el más grande es este. Entonces, ¿quién va a ir primero? Es ese. Ahora, imaginemos que tenemos esta recta numérica que la hemos fraccionado, solamente estamos mostrando una parte, entonces necesitamos encontrar los números que nos están pidiendo. En este caso, por ejemplo, me están diciendo que tenga un décimo, y aquí lo puedo encontrar porque lo tengo marcado en la recta numérica sin problemas. Pero para poder encontrar los otros, yo tengo que tomar la distancia y dividirlo. Recordemos que cuando estamos hablando con decimales, prácticamente me está diciendo que yo tengo que dividir. Si yo, por ejemplo, si tengo un décimos, si yo tengo 10 partes, si lo divido en otras 10 partes, ahora sería dividirlo en 100 partes. Imaginemos que antes estaba dividido en 10 partes y que ahora lo he dividido en 10 partes más cada sección, ahora tengo 100 partes. ¿Dónde estaría un centésimo? Pues lo encontraríamos aquí. Entonces, ahora el último número que me queda es el milésimo. ¿Eso qué significaría? Que estaría dividiendo mis números en otras 10 partes, o sea, 10 partes, 10 por 10. Y recuerdan que les comentaba que hacer eso, que los decimales eran fracciones del múltiplo de una potencia de 10. Entonces, a eso se refiere, que vas a dividir 10 partes y luego si recuerdas, eso es en décimos, y luego si lo quieres convertir a centésimos, divídelo en 100 partes. Si los quieres convertir a milésimos, divídelo en otras 100 partes cada parte, ¿no? Y que cada parte sea igual porque vamos a estar partiendo en nuestros enteros, nuestro entero lo vamos a estar dividiendo cada vez en más partes, ¿no? En este caso dice que lo dividamos en 10 partes. Entonces, imaginemos que para convertir los milésimos, una vez más hemos dividido y ahora las partes son más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿dónde encontraríamos un milésimo? Aquí. Entonces, si se fijan, ¿qué podríamos decir también de notar? Y porque también la parte de los ceros me da aquí, ¿no? Si yo tengo, digamos que si lo convirtiera a milésimos, si lo convirtiera a milésimos, ¿sí? A decir que tengo 100 milésimos, pues querría decir que tengo 100 partes. Y si fijan, están divididas en 100 partes y efectivamente son 100 milésimos. Un décimo es igual a 100 milésimos. Si yo lo hubiera dividido en centésimos, si yo divido mis centésimos a milésimos, pues tengo 10 partes de milésimos, ¿no? Si aquí lo puedo anotar. Ahora nada más tengo 10 milésimos, yo ya lo partí en más partes. Igual lo mismo pasaría con los milésimos, ¿no? Ya lo tengo partido en 1000 partes, entonces este sería un milésimo, ¿no? Y no lo muestro de esta manera nada más porque pues obviamente no puedo ver las 1000 partes que tenemos, dibujarlas aquí en la presentación, en la diapositiva, pero sí que entendamos esa parte. Tratamos de imaginarnos que esto está dividido, que es un entero que está dividido en 1000 partes, ¿sí? Y si habláramos de no sé,
del siguiente decimal, pues tendríamos que dividirlo en otros 10 partes cada parte y en otras 10 partes cada parte para seguir continuando, ¿no? Entonces, nada más, eso es lo que debemos entender nosotros para poder localizar en la recta numérica. Algo que también es importante es, por ejemplo, la conversión de fracciones a decimales. Recordemos que esto viene siendo muy sencillo, ¿no? Lo único, por ejemplo, tengo aquí un medio, un cuarto y 3/8. Lo único que yo tengo que hacer para convertir fracciones a decimales es darle utilidad a mi punto decimal para poder realizar la división, ¿no? Que es para eso lo que me sirve el punto, ¿no? Cuando yo ya no tengo suficiente, pero lo quiero seguir dividiendo, utilizo el punto para poder seguir agregando ceros a la derecha y poder ver qué cantidades tengo y así convertir mis fracciones a decimales. Por ejemplo, lo único que tengo que hacer es dividir el 1 entre el 2, yo sé que no me alcanza, hago uso del punto y esto sería igual a 0.5, así como por ejemplo un cuarto, lo tengo 1 y yo sé que no alcanza, agregaría un 0 porque ya tengo mi punto y tendría por ejemplo 2 y luego 0 y 5 me daría 0.25 y 3 entre 8, 3,75. ¿Sale? Entonces aquí nos dan nos dan eso, ¿no? Entonces ya convertí muy fácil mis fracciones a decimales simplemente con hacer la división utilizando mi punto. Recordemos que existen algunas fracciones que son periódicas, algunas que son exactas. Entonces, por ejemplo, el de un tercio no es exacto, luego tenemos 0.3333 hasta el infinito porque no podríamos dividirlo de una manera exacta y se le llama que son periódicas, pero aún así podemos redondear un poco para poder trabajar con ellos. Pero este no es el caso, ¿no? Además, viéndolo y organizándolo de esta manera, a simple vista nosotros podemos saber quién es el mayor de los números, entonces quién irá primero en la recta numérica. Por ejemplo, sabemos que aquí vamos a tomar la parte entera es igual, entonces quien seguiría el siguiente valor sería la parte de los décimos. Entonces sabemos que el 5 es más grande que el 3 y que el 2 es el más pequeño, entonces quiere decir que este número va a estar más hacia adelante en la recta numérica y este es el número que va a estar hasta el final, ¿no? Y abajo sería el que está en medio. Entonces sería, ahí lo he puesto mal. Bueno, no, sí. Es que los he puesto de menor a mayor. Entonces, este es el menor, este es el segundo y este es el tercero porque es el mayor. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo que dividir las partes. En este caso, lo estoy dividiendo. Este es mi entero y lo estoy dividiendo en décimos. ¿Por qué? Porque ya los tengo que dividir en 10 partes debido a que necesito encontrar dónde está el punto 5. Entonces, el punto 5 lo encontraré aquí. ¿Por qué? Porque ya dividí mi entero en 10 partes o en décimos. Si yo quisiera encontrar el segundo, pues tendría que partirlo una vez más. Como ya estoy hablando de centésimos, pues tendría que partir mi entero en 100 partes. Aquí ya lo tengo dividido en 100 partes. Entonces, ¿dónde se encontraría la parte de 20.25? Entonces yo ya sé que de aquí son 10, 10 de 100. Entonces tengo 2, tengo 10, tengo 20 y entonces aquí no me faltaría como 25 y aquí es donde lo ubicaré yo aproximadamente. Esto es un poco más difícil, si lo hacemos aproximadamente no pasa absolutamente nada. Entonces encontraría que el número que tengo ahí lo encontraría en esta parte. Y ya por último, tengo un decimal que ya me expresa milésimos, por lo tanto, tendría que dividirlo en mil partes. Yo sé que no se puede ver, pero cada parte de aquí se tendría que dividir en 10 partes más. No me permite la presentación que se ve, pero imaginemos que todo lo dividí en 100 partes, porque quedaría así. Entonces, aproximadamente, ¿dónde quedaría? Estaría hablando de que ya dividí, ahora estas partes son 100 partes, 100, es decir, 100, 200, 300 y 75 que me daría aproximadamente por aquí, que es donde lo voy a ubicar mi siguiente punto. Entonces, ¿quién es el que está el mayor? ¿Quién es el menor? El primero, entonces el segundo sería el verde, porque obviamente es el número de medias, y el tercero sería el azul, porque es el número más grande. Entonces también lo puedo ver de esta manera, agregándole ceros
y decir que ahora tengo 500 partes de 1000, decir que tengo 250 partes de 1000, 375 partes de 1000, porque yo ya los he dividido a 1000 partes, entonces ya sería mucho más fácil ubicarlo, ¿no? Decir quién es más grande, quién es más pequeño. Entonces, el día de hoy nada más para terminar nos queda contestar la página 43 de nuestro manual CIME, donde nos pide que hagamos unos ejercicios también de convertir, de ordenar las fracciones y convertirlas a decimales para poder trabajar con ellas. Igual nos piden también que hagamos resolvamos un problema donde tenemos una carrera y tenemos que contestar las preguntas que están aquí, que nos están solicitando sobre el problema que está en cuestión, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Les recuerdo, si les ha quedado alguna duda, por favor, mándenme comentarios en lo que viene siendo la plataforma. Voy a tratar de contestarlos, voy a tratar de hacer videos también explicando sobre las dudas que tengamos. Entonces, estamos muy al pendiente ahí, soy muy al pendiente, no siempre, no tengo, a veces me tardo un poquito en contestar, pero eso no significa que no conteste, ¿no? Entonces, por favor, no duden en preguntarme, también tenemos la asesoría. La asesoría solamente es para ver solamente todas las dudas que tengamos, lo vamos a hacer de manera muy rápida, pero vamos a tratar de resolver todas las dudas, ¿sale? Entonces, nos vemos en una próxima y hasta luego.